Gracias. Y gracias a ustedes por venir. Espero que realmente me interrumpan a cada rato, que esto funcione como una conversación, si no, no voy a saber qué decir. Así que si se puede armar como un diálogo, eso va a ser lo mejor. Me viene bien la cuestión de conversación porque tiene bastante que ver con lo que yo hago en pintura. Yo hoy me puse a pensar sobre eso. De que en cierta forma yo converso con otras imágenes, converso con la obra de otros artistas principalmente, artistas que a mí me inspiran o me entusiasman o me gustan y que dialogo permanentemente con ellos. Digamos, esa obra ajena me estimula a mí a crear. ¿Y quiénes son esos artistas? Es una lista. ¿Hace falta? Hola, ¿funciona esto? Es una lista muy larga que va ampliándose constantemente, desde artistas de la antigüedad, como por ejemplo los primitivos flamencos, a artistas contemporáneos del país y de afuera, como, no sé, por ejemplo, artistas del modernismo como Max Beckmann o Jaime Soutin, o bueno, Francis Bacon o Anthony Tapies. No sé, es innumerable la cantidad de artistas que a mí me entusiasman. Pero no es solo con ellos que dialogo, sino que también dialogo con imágenes que veo constantemente en la calle, grafitis, avisos publicitarios, de todo, digamos. Y también dialogo con las situaciones cotidianas, es decir, el yo que pinta no es distinto del yo cotidiano que va a hacer las compras y que pone a lavar la ropa. Entonces, en todo eso hay una conversación que va teniendo distintos niveles y distintos pesos y terminan generando lo que construyo de alguna forma. Pero uno no trabaja en soledad, siempre está dialogando con el entorno y con los demás, con la comunidad, con una comunidad ya sea real y tangible como con una comunidad imaginaria que uno se arma con artistas, con escritores, con poetas con los que uno va dialogando de alguna forma. Y un poco ese diálogo quiero muy que... Muy buen lector, que sabemos que sos muy buen lector. No sé si bueno, me gusta mucho leer, digamos. Y quiero también que ese diálogo, esa conversación pase con los espectadores de las obras. Es decir, no hay nada que yo quiera contar o transmitir o decir, no hay nada concreto que yo diga esto es lo que quiero que lean acá, sino construir un objeto que sirva de punto de anclaje para que a partir de eso cada espectador pueda dialogar con él y generar sus sensaciones, sus sentimientos, lo que pase, digamos, con respecto a él en contemplando la obra, digamos. Yo vuelvo a insistir, no hay
un significado concreto, ni una alegoría, ni algo que yo quiera transmitir, sino antes bien busco una suerte de ambigüedad, digamos, algo que no esté exactamente claro lo que yo estoy diciendo, porque de alguna forma eso permite que no se clausure el sentido, digamos, que eso siga trabajando, que la obra siga trabajando y uno la vuelva a ver y siga encontrando otra cosa, digamos, o pensando que es algo distinto. Me gusta que el efecto sea como cuando uno se cruza con alguien en la calle y ese alguien le dice algo que parece que fuera una frase banal, y sin embargo uno cuando llega a la casa se queda pensando y dice, ¿qué me quiso decir con eso? Y ese efecto que no deja reposar, digamos, la mente, que uno se queda trabajando en eso, es lo que yo quisiera que produzcan mis cuadros. Esa cuestión continua de estar pensando qué hay ahí o qué efecto eso ejerce en mí, digamos, y por qué ejerce ese efecto, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, ¿no te pasa que con el tiempo la misma obra a vos mismo te dice otra cosa? Totalmente. Yo sé que cuando pinté este cuadro, que ya tiene 25 años o 24 años, tenía algunas ideas determinadas, eso ya me olvidé cuáles eran, tengo algún recuerdo de algunas cosas, pero ahora yo ya lo veo como si fuera la obra de otra persona, y entonces encuentro otras cosas que a lo mejor no eran las que yo encontraba en ese momento, más allá de que además hay un montón de cosas que yo no sé de mí, ¿no? Yo creo que pinto determinada cosa por determinada razón y tal vez no es esa la razón, digamos. Hay toda una parte inconsciente de la cual yo no puedo dar cuenta, que se expresa ahí y está diciendo cosas que ni yo mismo me di cuenta, digamos. Así que sí, eso va cambiando, mi mirada de las obras va cambiando. Algunas mejoran la mirada, otras empeoran, digamos, pero en general mejoran con el tiempo, por suerte. Bueno, ahora quiero que me hagan alguna pregunta porque no sé para dónde seguir. Como esto no tiene ninguna preparación ni ningún plan prefijado, digamos, que es un poco la definición de una conversación, digamos, que no hay un plan, así que no sé bien. ¿Qué quisiste decir? ¿Mejora o empeora? En realidad, una obra de arte empeora. Mi visión de la obra, no la obra es la misma, pero algunas obras, digo, ¿cómo hice? ¿Por qué pinté eso? Ojalá no lo hubiera pintado, y otras al contrario, siento, ¿cómo hice para pintar eso? Nunca voy a volver a pintar algo tan bueno. Son las dos sensaciones que tengo con mis cuadros. Por suerte, en general me pasa la segunda, el decir, uy, en esa época yo podía pintar esto y ahora creo que no soy capaz de hacerlo. Me pasa que siempre que empiezo una obra es como si fuera la primera vez, digamos, es como que empiezo de cero. Un poco la experiencia previa es como que no contara en muchos casos. Tal vez por eso es que me gusta incursionar siempre en cosas nuevas, digamos, en cambiar de temática, en cambiar lo que estoy representando, cambiar los colores. Soy bastante heterogéneo en eso, o sea, me gusta sentir ese desafío de pintar algo por primera vez y no repetirme en algo que ya he hecho. Un poco como un actor que interpreta distintas obras. Sí. Y eso va creciendo. Sí, eso es un poco así, sí. Porque además como voy reaccionando
dialogando con distintos estímulos, también son distintos los intereses que me van atrayendo y entonces producen otros efectos. Por ejemplo, en la época en que pinté este cuadro y otros similares, recuerdo que estaba dialogando bastante con obras del action painting, del expresionismo abstracto norteamericano. Y esas cuestiones de movimiento, de curvas, de retorcerse en el espacio, que aparecen en muchos cuadros míos de esos años, con distintos temas, digamos, a veces son, en este caso son cadenas, pero en otros casos han sido como unas imágenes tubulares, o una ristra de papas en una serie que hice que se llama Tuberculosis, por ejemplo. Pero siempre está esa misma forma de entrecruzamiento en el espacio, que un poco era un diálogo imaginario que yo tenía con determinadas cuestiones de la pintura como acción, de la pintura como efecto de un gesto en el espacio de la mano del pintor, nada más que llevado a la figuración, de cierta forma. Pero es una anécdota que no me interesa a mí que eso se sepa, digamos. Eso fue lo que a mí me funcionó como disparador para generar la obra. Después que eso esté o no esté, o se lea o no, es indistinto para mí. Son cuestiones que funcionan como eso, justamente, como un disparador, como un estímulo. Ahora recuerdo también que junto con eso, en esa época escuchaba mucho free jazz y también lo relacionaba mucho con la action painting y esos movimientos de la música también improvisados y ondulantes, los buscaba, digamos, que me sirvieran de estímulo para la pintura en esa época. Pasarlo a otro campo, un campo sí, visual. sí, pero no como una propuesta de decir, bueno, ¿cómo voy a transcribir esto? Sino que simplemente Fluye. Claro, o sea, eso me estimulaba y eso me llevaba a la creación de distintas imágenes y no otras. Eso de que una obra pase tanto tiempo y que al ser abierta en el sentido, tiempo después, bueno, se reconfigura, se resemantiza o encuentra otro significado. ¿Qué lugar tiene lo intuitivo ahí? O lo, no sé, como esas casualidades que se generan a futuro, ¿no? Bueno, lo intuitivo es dominante en mi trabajo. No hay una planificación. Digamos. Yo reacciono frente a algo, a un estímulo que puede ser la obra de otro artista, puede ser una imagen que vi por casualidad en internet, puede ser algo que vi en la calle. Y esa imagen me dice, acá hay algo que me atrae, con esto yo puedo hacer una pintura, o hay algo acá que me reclama ser pintado. Y empiezo a trabajar definiendo qué es lo que voy a pintar, digamos. Pero ¿por qué es esa imagen que me atrajo? ¿Por qué esa determinada obra? ¿O por qué ese graffiti? ¿O esa publicidad? O lo que sea, no tengo la menor idea, digamos. Es algo que a mí me atrajo y respondo a esa reacción mía. Y no sé si eso va a funcionar, si va a generar una buena pintura o no, digamos, pero sé que tengo que hacerlo, digamos, que necesito hacerlo. Y cuando trabajo en pinturas grandes, como esta o más grande, realmente lo hago con imágenes que siento que necesitan ser pintadas, que yo siento esa necesidad. Cuando hago bocetos o trabajos más chicos, por ahí no me preocupa tanto eso, experimento más o hago
cosa que me sale en la mente, pero antes de empezar una de estas obras, quiero estar seguro de eso, de que realmente quiero pintar ese cuadro. Por eso muchas veces postergo el inicio del cuadro o lo voy haciendo muy lentamente para estar seguro de que no cambio de idea, de que no era algo pasajero, sino que realmente necesitaba pintar esa imagen. Yo trabajo con la tela cruda y voy haciendo la imprimación de la tela yo, muchas veces porque también ya en la misma base de la imprimación voy trabajando las zonas de sombra y de luz, pero además porque preparo la tela de una forma para que tenga determinado grado de absorción de la pintura y demás que me interesa. Pero además esa etapa que es de darle 4, 5, 6 manos de base antes de ponerme a trabajar en la obra en sí, me sirve para esto, para postergar el inicio y para estar seguro de que la obra que voy a pintar es algo que realmente tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Es un poco como preparar la tierra para una buena semilla. Sí, y en ese momento, en ese esperar, digamos, de hacer eso, se va acrecentando esa necesidad de pintarlo, si es que es la imagen correcta. Hay veces que me pasa que me doy cuenta de que no, entonces vuelvo a cero, vuelvo a mirar mis bocetos, a revisar y ver si es otra imagen la que me atrae más. A veces me pasa eso. El año pasado, principios de año, por ejemplo, estaba pintando una obra para una muestra que se hizo en la Alianza Francesa y tenía el boceto ya detallado. Yo hago un boceto preliminar, en parte a mano, en parte digital. Le coloco una cuadrícula y después lo traslado a la tela, volviendo a hacer la cuadrícula en la tela. Tenía ya la imagen lista y a último momento no me convenció. Me pareció que no era realmente la imagen. Volví a cero, volví a revisar todos mis bocetos, a dibujar de nuevo. Llegué a otra y me volvió a pasar lo mismo. Hasta que llegué a una tercera, que finalmente fue la que pinté y que era la que yo quería realmente hacer, y que después me di cuenta que en realidad era algo que yo ya tenía en la cabeza desde el principio. La había descartado porque me parecía que no funcionaba bien con las otras pinturas que iban a la muestra, que después sí funcionó. Pero eso evidentemente no pude, quise reemplazarla con otras y no hubo forma. Volvió la original. ¿Y cuál era? Porque eran nadadoras. Y es una que ahora está expuesta en la Galería Estudio G, que es una bailarina que está con los miembros todos retorcidos, las piernas separadas. Y como las otras eran nadadoras, pensé que no iba a funcionar esa, la había descartado, pero necesitaba pintarla y funcionó. Y ahora la acaban de elegir para tapa de un libro, me escribieron de Alfaguara para pedirme permiso para reproducirla ahí. Así que bueno, es esa cuestión, es el instinto, es el inconsciente, digamos, el que un poco domina y me dice, tenés que pintar determinada cosa. Después trato de pintarlo lo mejor posible, digamos, ¿no? Ahí viene otra etapa que es decir, bueno, ya sé qué imagen, ahora bueno, tratar de que eso quede resuelto de una forma que a mí me resulte más, que me guste mucho más, digamos, y que sea más contundente, pero la decisión de cuál es el tema o cuál es el tipo de imagen es inconsciente, ¿no? Es instintiva. Eso permite que después la casualidad haga que tenga asociaciones, no sé,
sé, con temáticas actuales. Se me viene la pintura del barbijo que tenías de antes y que bueno, circuló mucho en pandemia, ¿no? Esas casualidades como... Sí, tal vez porque trato de alguna forma esas imágenes que son el punto de partida, digamos, las que disparan la creación de la obra, ya son imágenes que de por sí son bastante condensadas, digamos, que ahí hay como varias lecturas posibles, ¿no? Que eso ya, digamos que creo que instintivamente no me atrae cualquier tipo de imagen, me atrae un tipo de imagen que permite esa deriva del significado, digamos, esa asociación con varias cosas distintas. Y en el proceso de pintar trato de eso acentuarlo todavía, como de condensar determinadas distintas ideas en una misma imagen. Y por eso hay algunas que se produce ese efecto de posible cantidad de lecturas, digamos, dentro de lo mismo. Y porque trato de no cerrarlas, digamos, que no sea de atribuir rápidamente un significado y decir, bueno, es esto. En general es lo que tendemos a hacer, ¿no? Es como que nos tranquiliza atribuirle un sentido a las cosas rápidamente, lo que nos lleva a dejar de pensar en ellas. Entonces, mucha gente demanda, digamos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiso decir con esto? Porque eso hace que lo puedas quitar de tu cabeza, digamos. Una vez que le pusiste una etiqueta, que dijiste, bueno, esto es tal cosa, esto representa, no sé, el sueño de no sé qué, listo, ya está. No tengo que seguir pensando en ello. Y a mí me gusta que pase lo contrario, digamos, que uno siga dándole vueltas a eso, porque me parece que es algo que a mí me interesa que me pase con la obra de otros artistas, y porque me da como, cuando me pasa a mí, mirando otra obra además, no solo me genera determinadas sensaciones y pensamientos, sino que también me da información sobre mí mismo, digamos, me da volver a pensar determinadas cosas o sentir determinadas cuestiones. Entonces, bueno, mi ideal es reproducir eso, digamos, que no se agote el sentido rápidamente. Sí, es un poco la libertad de la obra. O sea, que cada uno pueda ver lo que quiere o lo que siente y no acotarse a lo que hizo el autor. Sí, incluso me interesa que se pueda disfrutar como una obra abstracta, digamos, simplemente formas, luces, movimiento en el espacio, no hace falta que uno busque significado, o sea, que funcione en una forma abstracta también, ¿no? Como que una vez que yo decido cuál es el tema, digamos, después lo que me interesa a mí, yo lo trabajo pictóricamente y sería lo mismo si estuviera pintando simplemente planos de colores o una forma humana, digamos, o sea, hay una cuestión plástica ahí que una vez que está decidido el tema, después hay otra cuestión que tiene que ver con lo técnico y que tiene que ver con lo sentido, también es el tratamiento que yo hago con la pintura. Sí, también son como paradójicos, porque vemos que está flotando eso y te da sensación de liviandad, y sin embargo sabemos que las cadenas y los collares son re pesados. Sí. O sea que hay como... Sí, bueno, ese es el tipo de ambigüedades que me gusta, claro, que estén exactamente. En la obra. En esa época, por ejemplo, también en años anteriores y un tiempo después, pinté una serie de obras que las titulé Defensas, que eran unas construcciones de madera o de metal,
que tenían como una forma muy simple que evocaba a lo mejor una máscara, digamos, o algo así relacionado. Y que las pensaba como algo que funcionara a la vez como protección. Digamos, por ejemplo, en un caso pinté el enrejado de una máscara que se usa en el fútbol americano, por ejemplo. Es algo que se usa como protección, pero también que evoca una especie de encierro, digamos. Lo mismo que te protege es lo que te encierra, ¿no? Como nos pasa a nosotros con las rejas de nuestras casas, por ejemplo. Y trabajaba con ese tipo de ambigüedad, y eso también está en esto, digamos, que puede ser, digamos, las púas pueden ser defensivas, digamos, uno las puede tener como defensa, pero también da la sensación de algo en lo cual uno está atrapado, ¿no? Entonces, me interesa ese tipo la inquietud que ambigüedad produce. Hay una cuestión también, que es lo que iba a hablar, que pasa con mi obra, que yo trabajo pintando y despintando los cuadros, en algunos más que en otros se nota ese efecto, pero hay un momento cuando está todo ya terminado que yo quito la tela del bastidor, la coloco en el piso y trabajo arriba con solventes, camino sobre la tela, incluso acá hay huellas de mis zapatillas en varios lugares, y borro gran parte de la imagen. A veces se borra casi todo, queda la huella nomás. Y luego vuelvo a pintarla arriba. Y eso va generando como un palimpsesto que le da otra densidad a la obra y acentúa el carácter de proceso, de que la imagen no es una imagen que surge instantáneamente como una foto o una imagen digital, sino que se va construyendo en el tiempo, también se va destruyendo con el tiempo, y que tiene como un carácter más humano, digamos, ¿no? Que envejece como nosotros, que tiene cicatrices, que tiene huellas de cosas que le han pasado, ¿no? Que ha sobrevivido a determinadas cosas. Me interesa que esa carga, que es sutil, que a lo mejor no está a primera vista, pero que queda de alguna forma en la obra, ese paso del tiempo, digamos, ese paso a través de determinados episodios que le sucedió a la obra, a través incluso del trauma, podríamos decirlo, quede de alguna forma reflejado sobre la tela. Entonces, por eso también es que me gusta preparar a mí las telas, porque las voy preparando de forma tal que después resistan ese tipo de trabajo. Y en este caso es una obra en blanco y negro, pero en muchos casos de otras pinturas que son con colores, hay colores que yo voy usando de fondo, que luego tapo y que vuelven a aparecer cuando despinto, digamos, la capa superior, y entonces planifico un poco eso, digamos, bueno, qué color pongo en el fondo para que después vaya a aparecer cuando yo quito lo de arriba. ¿Y en la preparación usabas técnicas tradicionales, así, cola conejo? No, uso lo más común, digamos, del mercado. En general para preparar la tela uso un impermeabilizante de paredes mezclado con una especie de barniz acrílico, pero industrial, que conseguí, que venden, que se usa también para impermeabilización, pero es transparente. Y es como un barniz acrílico, pero muy espeso, es casi cremoso. Y eso le da como más elasticidad. Descubrí que eso me funcionaba bien. En muchos casos yo enrollo las telas después, entonces quiero que se conserve esa elasticidad. Y después trabajo con acrílico para todo
el resto de la pintura. Me gusta mucho el óleo, pero salvo en algunas pocas pinturas en mi vida y después algunos trabajos pequeños sobre papel, no lo he usado. Me acostumbré por una cuestión del rápido secado y de la posibilidad de transporte rápido. Yo en un momento estaba entre Rosario y Buenos Aires yendo y viniendo. Me acostumbré a trabajar con el acrílico, que me permitía llevarme el cuadro a medio terminar enrollado y seguirlo en la otra ciudad. Y bueno, fui desarrollando toda mi forma de pintar en base al acrílico. ¿Trabajás una idea por vez? ¿O puede haber algún momento en los que tengas 3 o 4 ideas y obras? En general, suelo trabajar una obra grande por vez, a menos que sean de una misma serie. Por ejemplo, el año pasado mostré en La Toma una serie que después mostré en Buenos Aires, que se llama Sirenas, que eran mujeres pájaro. Y esa fui trabajando de 2 o 3 cuadros a la vez, que eran dentro de la misma serie, entonces mientras uno se estaba secando algo, seguía con otro. Pero si no, suelo trabajar con un cuadro grande, pero mientras tanto voy haciendo cosas en mis cuadernos o en obras sobre papel más chicas, que a lo mejor son totalmente distintas, a lo mejor no tienen nada que ver. Ahora, por ejemplo, este año estoy trabajando en un par de obras grandes, que las voy haciendo muy lentamente, y mientras tanto, en pequeños trabajos sobre papel, estoy preparando las obras para una muestra que voy a hacer acá en julio, en Estudio G, y son cosas totalmente distintas, digamos, son 2 temáticas distintas, así que sí, voy cambiando cosas. Descansando. Sí, me gusta un poco variar, que también lo que hago en todo, digamos, porque suelo estar leyendo simultáneamente varios libros y son cosas muy distintas. Puede haber una novela, ensayos sobre arte o sobre, no sé, filosofía o psicología, lo que sea, y escuchando muchas clases de música a la vez. Entonces también lo que yo voy produciendo también refleja esa variación, esa variedad. Supongo que no debe ser lo mismo, obviamente, pintar a los 20 que a los 40, que a los 60 y que a los 80. A medida que va pasando el tiempo, uno va adquiriendo, el artista va adquiriendo conocimiento, dudas, certezas, críticas, va creciendo en su profesión, en su quehacer. En tu caso, todo ese aprendizaje que da el tiempo, ¿facilita tu obra futura o te la condiciona al punto de complicarlo? No, yo siempre siento que es como la primera vez que estoy empezando de cero y que además me pasa eso, de que miro los cuadros anteriores y digo, pero yo fui capaz de pintar esto, porque ahora no voy a poder, y tengo esa... es como que, no sé, también creo que busco eso de sentir como un primer acercamiento a la pintura, que no me pese tanto la cuestión del oficio, digamos, la cuestión un poco... Por supuesto que inevitablemente hay cosas que uno ya le salen más, en forma más fácil, o que ya las resuelto, pero siempre trato de buscar nuevos desafíos, digamos, pintar un tema que no haya pintado antes, tratar de, si lo vuelvo a pintar, tratar de pintarlo de otra forma, digamos, encontrar como que haya algo que sea nuevo para mí en cada cuadro. Y lo que sí se nota, hay veces que pienso en
en todos esos años, cuando por ejemplo estoy subido arriba de una escalera pintando un cuadro de 2 metros o tensando la tela y digo, ¿hasta cuándo voy a seguir tensando esto parado arriba de una escalera haciendo equilibrio? En algún momento me cansaré, pero bueno, por ahora sigo. Encuentro cosas que me alientan. El año pasado vi unos videos de un artista que a mí me gusta mucho, un pintor norteamericano que se llama Alex Katz, y lo entrevistaban y lo mostraban trabajando en su taller a los 90 años, y estaba pintando un cuadro que tenía como 12 metros por 4 de alto, subido una escalera y perfectamente trabajando, pero la lucidez con la que hablaba sobre su obra realmente era asombrosa. Digo, bueno, si uno puede llegar a los 90 así, realmente es maravilloso, ¿no? Es como el ideal. Alex Katz es un artista que admiro porque, bueno, su obra es bellísima, pero además porque fue alguien que atravesó muchas décadas del arte en Estados Unidos, en la cual hubo muchísimos movimientos, desde el expresionismo abstracto, al pop, al nuevo realismo, bueno, montones de movimientos, y él se mantuvo siempre fiel a sí mismo y fue pintando, digamos, su obra a lo largo de los años, coincidiendo a veces, como los relojes que están parados, digamos, coincidiendo a veces con el arte del momento y a veces haciendo exactamente lo opuesto, pero siempre fiel a... O sea, uno puede ver su obra en un libro ahora y desde los años, principios de los 50 hasta ahora, y hay una coherencia absoluta, digamos. Aunque por momentos haya estado en la contra de todo lo que se suponía que debía ser el arte, por momentos era el ejemplo de lo que había que hacer en arte, digamos, pero era independiente de él, digamos. Otro pintor que ahora hace poco viajé especialmente a eso, a ver una muestra, una retrospectiva de él en Londres, en la Tate. Es un pintor también en cierta forma contemporáneo a él, nada más que murió mucho antes, que es Philip Gaston, y él, que sus obras también me parecen maravillosas, fue, al contrario que Alex Katz, un pintor que cambió varias veces en su vida. Empezó como un pintor muralista, bastante influido por la obra de Siqueiros y el muralismo mexicano en sí. Después pasó una etapa más de Caballete, más realista, y de ahí fue yendo hacia la abstracción hasta formar parte del grupo de los expresionistas abstractos, muy amigo de Koenig, de Pollock, de Barnett Newman y otros artistas de esa generación. Y en un momento, a fines de los años 60, entre el 69 y el 70, volvió a la figuración de una forma totalmente distinta, una figuración que uno podría encontrar influida por el cómic, tal vez, pero muy personal, aunque con la misma calidad de trabajo de la pintura que en las obras abstractas. Y volvió contra la hostilidad de todo el medio, digamos, que en ese momento no podía aceptar, no podía comprender cómo un artista consagrado, muy reconocido, con obras en los museos, que vendía bien, de golpe cambiaba su estilo para hacer otra cosa totalmente distinta. La galería con la que él trabajaba dejó de trabajar con él, no quiso, la crítica fue lapidaria, todos los críticos tuvo amigos muy cercanos como el músico Morton Feldman, que no le volvió a hablar en su vida por haber cambiado su estilo. Y a pesar de eso, él, sus últimos años, los últimos 20
no menos, 12, 14 años de su vida, lo dedicó a ese nuevo estilo, por el cual se hizo mucho más famoso, digamos, y por el cual es recordado ahora, digamos, que ha trascendido mucho las obras anteriores, que aunque eran de gran calidad, esto fue mucho más personal, más fuerte, mucho más impactante, digamos. Y ahora nadie duda de lo justificado de su cambio, y además que tampoco dejó de ser él, aunque hubiera pasado de la abstracción a la figuración. Uno mira en esta retrospectiva, que había obra de todos sus periodos, los cambios de estilo son cambios superficiales. En el fondo se ve el mismo pintor trabajando con colores similares, con una forma de aplicar la pintura, digamos. El hecho de que en un caso sea figurativo y en el otro no quita valor a la obra ni le agrega valor tampoco. Así que, bueno, no sé cómo llegué a esto, pero me pueden interrumpir cuando quieran. Daniel, recién te preguntaba acá el señor sobre tu trabajo con el correr de los años, cómo te veías subido en la escalera. ¿Trabajás solo? ¿Tenés discípulos? ¿Pensás en que tu experiencia la podés trasladar con un legado a otros artistas? No, trabajo solo. Lo que yo hago es hacer clínicas de arte. Clínica es un término que viene de la música, digamos, que se usaba mucho. Los músicos, por ejemplo, no sé, un guitarrista, no sé, Eric Clapton, va recorriendo, va a hacer un recital en una ciudad y lo que él hace es reunirse con algunos músicos del lugar que tocan ante él y él le hace comentarios acerca de su técnica o de su estilo o aporta alguna cosa, digamos. Eso los músicos de jazz o de blues solían hacerlo mucho, digamos, y llamaban clínicas a esa cuestión de recibir la opinión de otro músico, de otro intérprete, de cómo lo que uno está haciendo. Y un poco eso trasladado a la pintura, digamos, sucede que uno en el taller está solo ante la tela y hay momentos en que uno pierde, digamos, un poco la objetividad de no saber si lo que está haciendo tiene sentido o no tiene sentido, y un poco a veces ese dialogar con otro artista, discutir esas ideas, digamos, sirve, digamos, de ayuda. Y un poco lo que a mí me gusta hacer es ofrecerme para escuchar eso, digamos, para ver esas opiniones, esas ideas, eso, y bueno, y dar mi parecer. A veces ni hace falta, digamos, a veces el artista simplemente al tener que explicar lo que quiere hacer, encuentra ahí sentidos y encuentra cosas que lo estaban trabando, digamos, ¿no? Entonces un poco... pero no quiero reproducir algo de lo que yo hago, digamos, no quiero formar discípulos en ese sentido, digamos, que hagan una obra parecida a la mía, no me interesa en nada eso. Me interesa en todo caso esa posibilidad de ofrecerle espacio a alguien para que dialogue conmigo y que en ese diálogo se le abran algún camino a lo mejor. Y relacionado a eso, Daniel, acá de la tertulia, acá arriba de la tertulia. Relacionado a eso, ¿qué espacio le da a la trascendencia de tu obra? Si tenías alguna cuestión del ego que quisiera que trascienda la obra, o no le das pintar por pintar No voy a decir que no, digamos. Siempre eso, uno le gusta que las cosas que uno hace tengan una cierta repercusión. Tenía más por ahí expectativas cuando comencé en ese sentido, uno sueña, qué sé yo, en hacer una muestra en algún lugar súper importante, más. Después el mundo del arte se fue enrareciendo tanto en estos últimos
30 años, digamos, no es el mundo del arte de los comienzos del modernismo, donde las cosas eran más sencillas, digamos. Ahora se ha incrementado la escala, la producción, digamos, la cuestión de la espectacularidad de la obra también tiene un juego, entonces es como más difícil acceder a determinados espacios, o para acceder a determinados espacios hay que, digamos, pagar un cierto costo que a mí no me interesa pagar, o sea, transformar la obra en determinado tipo de cosas. Entonces, en las decisiones que he tomado en los últimos 20 o más años, he privilegiado siempre hacer lo que yo tenía ganas de hacer, digamos, más allá de las consecuencias que se den para una carrera, digamos, ¿no? O sea, si eso me iba a abrir un espacio o no me lo iba a abrir, eso lo he dejado de lado completamente, digamos. Relacionado a eso, ¿tenías alguna idea sobre la inteligencia artificial? O sea que algún día alguien diga pintar algo como a ChatGPT, pintar algo como Daniel García y que salga un cuadro igual a este, sería algo. Bueno, eso es lo mismo que con respecto a las falsificaciones. A veces está ese tema, por ejemplo, de las falsificaciones, aparecen en algunas películas y demás, y bueno, ¿no? Y está el juego de que ese cuadro de Matisse que está en un museo será verdadero o será falso. En realidad no importa quién lo pintó, sigue siendo un cuadro de Matisse, porque lo que hizo Matisse no fue pintar un cuadro, sino crear un determinado universo. Y el hecho de que si la calidad de la obra transmite lo mismo que la de Matisse, no importa si la pintó Matisse, una inteligencia artificial, un pintor aficionado que logró de alguna forma reproducir eso, lo que importa es que generó ese mundo, digamos. A mí lo que me pasa con la cuestión digital, con los... es que a mí me interesa mucho la materialidad de la obra, la cuestión del soporte físico, digamos, la cuestión de la textura, la cuestión de la aspereza de la tela. Hay un montón de cosas que no son la imagen, sino que son algo que está en la obra como cosa material y que se pierde cuando uno ve solo una foto, por ejemplo, o una representación digital de la obra. Entonces, a mí me interesan sobre todo esas cuestiones en el arte, esas cuestiones de la expresión material de la obra, ya sea una pintura, una escultura, lo que sea, pero esa cuestión de la física. Sí, sí. Es que es como, si no, es como pensar que uno conoce a una persona por haber visto su perfil de Instagram. Y la persona es más que eso. En cuanto al tiempo del proceso creativo, ¿cómo se lleva? ¿Es rápido para pintar, para idear, o es un tiempo que se toma sin límites? Sin límites. No, hay cosas que salen muy rápidamente, hay imágenes que de golpe digo tengo que pintar esto y bueno, es un proceso súper rápido. Y otras cosas que se alargan por meses. Este año, por ejemplo, los cuadros grandes me están costando un montón de tiempo. En general, un cuadro de este tamaño lo resuelvo en una semana. Me lleva mucho más tiempo decidir qué voy a pintar. Una vez que está decidido, el procedimiento es rápido. Lo puedo acelerar más si hace falta, porque le puedo dedicar más horas de trabajo. Pero este año me lo estoy tomando con mucha calma. Estoy haciendo muchas obras chicas, pero las obras grandes me están llevando un montón de tiempo. Tengo ahora un cuadro que estoy pintando y
le di una mano hace 3 días, otra mano ayer, a lo mejor mañana continúo, pero digamos viene así como muy lento. Pero eso no me preocupa, digamos, no es algo entre las cosas que he elegido, digamos, ya que ahora puedo elegir eso, es no tener que apurarme. O sea, este año tenía un par de invitaciones para muestras en Buenos Aires y dije que no, porque no quiero estar trabajando contra el reloj. Prefiero pintar con calma, tranquilo, y cuando tenga la obra veré dónde pongo. Pero no quiero estar corriendo atrás de una fecha, de sentir que tengo que terminar el cuadro porque llega la fecha de mostrarlo. Digamos, no necesito hacerlo, y así que puedo tomarme todo el tiempo del mundo y ver si cambio de idea, si vuelvo a empezar. Creo que también eso me interesa, esa cuestión del tiempo atrapado en la obra, digamos, todo ese proceso, esa maduración lenta del cuadro, que es como una especie de maceración, digamos. De alguna forma me parece que le da como otra densidad. ¿Es una rutina de trabajo fija? No. Yo tengo el taller en mi casa, así que se va alternando con todas las tareas de casa cotidianas y se va alterando también con demandas que me requieren la vida cotidiana. A veces trabajar en el jardín porque hay que arreglar determinada cosa o hacer compras. Entonces eso interrumpe un poco la tarea. En general me gusta comenzar trabajando a la mañana y después ver cómo viene el día, pero en esta época de mi vida, digamos, en distintas épocas he trabajado de distintas formas. Durante muchos años, por ejemplo, mis horarios de trabajo iban acompañando el crecimiento de mi hijo. En una época esperar a que se durmiera a la noche para poder ponerme a pintar. En otro momento, cuando empezó la escuela, era levantarme temprano, preparar el desayuno, y cuando se iba, lo pasaba a buscar el transporte escolar, ahí me ponía a pintar hasta la hora de ir a buscarlo al colegio. Bueno, fui como pasando por distintas etapas, pero siempre fui combinando eso, o sea que mi tiempo de trabajo está dentro de todas las cosas que hago en mi vida. No es algo aparte, no es algo que... porque puedo estar a lo mejor cocinando y de golpe se me ocurre algo que tendría que haber hecho en la obra y me voy al taller y dejo las cosas quemándose en la cocina. Que se queme la olla. ¿Qué opinas de las muestras inmersivas? Esas que andan girando y que son reproducciones digitales muy que están hechos con Dalí, que están hechos con varios... Sí, a mí no me interesan, digamos, no me interesan, no he ido a verlas, no me interesan porque para mí la obra, por lo que dije antes, lo que me interesa de la obra es su materialidad. Entonces, para mí no es lo mismo ver una reproducción digital de un Van Gogh que ver el Van Gogh verdadero, digamos. Hay un montón de cosas que están en el cuadro, incluyendo su tamaño, su textura, hasta su aroma, digamos, que no están en lo otro. Y me interesa eso, digamos. En todo caso, creo que me interesaría más a lo mejor lo inmersivo si es algo hecho específicamente, no sobre la obra de alguien, sino algo nuevo que solo se puede ver de esa forma, digamos. Pero no, es eso. Incluso me pasa a veces que las obras reproducidas en libros me sirven de recordatorio, pero ahí encuentro tal distancia entre la reproducción de una obra y la obra
hay un caso que cito siempre porque fue como muy paradigmático, digamos. Vi una muestra en Rotterdam de las obras del último periodo de De Kooning. Unas obras maravillosas, completamente abstractas, mucho más minimal que su época más expresionista, pero de una belleza absoluta que quedé impactado. Y me quise comprar el catálogo para traerlo. Un catálogo muy bien impreso, de la mejor calidad, de un museo de Rotterdam, una calidad de papel, de todo. Pero teniendo abierto el libro y mirando los cuadros, la distancia que yo veía era tan grande que no lo compré. Lo he lamentado toda la vida, porque después uno le puede quedar el libro y recuerda que había esa distancia. Pero en ese momento dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo otras cosas que en la reproducción en el libro se perdieron. ¿Cómo definís las dimensiones de tus obras a la hora de encarar una nueva... ¿Cómo? ¿Cómo definir las dimensiones de tus obras? Si esta va a ser el determinado volumen. En general, eso es algo que trabajo ya desde hace muchos años en unos tamaños predeterminados, de alguna forma. Yo comenté antes que preparo yo las telas, además muchas veces cuando tengo que enviarlas a otro lado, envío solo la tela enrollada y el bastidor queda en casa, entonces vuelvo a reutilizar los mismos bastidores. Entonces tengo varios tamaños que vuelvo a usar, cuadrados como este de 1,5 por 1,5, o verticales de 2 por 1,5 o 2,15 por 1,5. Son los tamaños que me gustan mucho utilizar porque es un tamaño en el que estoy como en escala cuerpo a cuerpo con la pintura. Es el ancho que yo puedo agarrar con mis brazos y poder mover el cuadro a distintos lugares, subirlo, bajarlo, digamos. Y 2 metros es como, digamos, una altura en la que uno se encuentra enfrentado como a una persona, digamos. Entonces, he adoptado esos tamaños y me siento muy cómodo con ellos. Y después trabajo en escala muy chica, en trabajos más íntimos, digamos, que son mis cuadernos de dibujo o pequeños trabajos sobre papel, en general un formato A4 y demás. Y hay cosas que instintivamente sé que son para un tamaño o para el otro, y otras que las hago en ambos tamaños. Hay series que las he trabajado en tamaño chico y también en cuadros grandes, pero hay otros que no, que solo son para un tamaño. Igual hay cambios, digamos, entre los dos tamaños. Hay cambios en la técnica de trabajar, en la pincelada. Es como que el tamaño y el soporte también influyen en el estilo, digamos, en la materialidad, digamos, de la cuestión pictórica. No alcanzo a escuchar. Sí. ¿Sentís que hay un propósito cuando arrancás una obra, una función arquitectónica? A veces sí, de alguna forma, que es también, a veces es un propósito que sé que no es el sentido de la obra, ni mucho menos, que es simplemente algo que me estimula también a hacerla, y no importa.
una reacción frente a algo que escuché, algo que me dijeron o algo personal. Puede ser una discusión con alguien que genere eso, digamos. Y sé que es simplemente una excusa para empezar el trabajo. Después me olvido, en general. Me acuerdo de un caso en particular, por ejemplo, hace muchos años, en el 96 creo, yo hice una muestra en Buenos Aires, en un banco, en la fundación del Banco Patricio. Y ahí había un cuadro, una obra en particular, que estaba basada en una foto de un cadáver sobre una mesa de disección. Un cadáver que estaba doblado en dos, con las piernas rebatidas sobre su cara y atado con un alambre, digamos. Presentado así como muy... La foto me atrapó cuando la vi, porque era como muy despojada y era como una especie de objeto doblado así, cerrado. Lo titulé Bisagra, porque eso es lo que parecía. Y hubo un coleccionista que ya había comprado algún cuadro mío que le fue a hablar a mi galerista de entonces, que era Ruth Benzacar, y le dijo que hablara conmigo, que yo no podía estar pintando cuadros tan terribles, que eran demasiado impresionantes, que rectificara mi carrera, porque si no eso iba a llevar a que nadie comprara mis cuadros. Ruth Benzacar me contó eso a mí y yo le dije, mirá, yo creo que hay algo que es de la forma en que yo pinto que produce esa sensación, y aunque yo pintara un jarrón con flores pasaría lo mismo. Y pasaron dos cosas ahí. Primero que yo entonces me puse a pintar un jarrón con flores, que cuando lo terminé, mi hijo, que era chiquito, no sé, creo que tendría 4 o 5 años, lo miró y dijo, qué linda la planta carnívora. Y la otra cosa que pasó es que ese coleccionista se compró el cuadro, ese que le había impresionado, y lo colgó adelante de su escritorio. ¿La bisagra? Sí. Así que, pero sí, hubo ese diálogo, por ejemplo, sirvió de estímulo para que yo pintara ese cuadro, ¿no? Y eso a veces me pasa, digamos. Y son cosas que no tienen trascendencia, después no importa, digamos, queda como una anécdota, y en la mayor parte de los casos me olvido, pero son como estímulos que desencadenan de trabajar con determinada imagen. Daniel, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser artista? ¿Te diste cuenta que eras artista? ¿Tus padres dijeron, uy, qué bien que dibujas tenés, qué lindo, vamos a hacer una academia? ¿Cómo fue tu despertar? No, en realidad yo siempre me gustó dibujar. Desde chico me gustaba mucho dibujar, como todos los chicos. Y fui a varios talleres infantiles en el barrio, que no eran muy buenos, que digamos, pero jamás se me ocurrió ser artista. De hecho, creo que ni siquiera tenía conciencia de que era un artista. Era la cuestión de representar imágenes que me interesaba, pero no recuerdo haber tenido en mente ninguna imagen de artista en esa época. Y sí, lo que quería hacer cuando adolescente, incluso antes, era escritor. O sea, era una cosa que me interesaba. Ser escritor o ser químico. De hecho, soy técnico químico, estudié química en el Politécnico, hice unos años de ingeniería, después abandoné para dedicarme al arte y después hice unos años de letras también, pero más para reorganizar un poco mi background teórico.
Pero no, simplemente me gustaba mucho dibujar y en un momento empecé a reunirme con algunos amigos que les gustaba también dibujar y entonces estaba la posibilidad de mostrar en un bar un dibujo, pero no había una conciencia de ser artista, no había como un... Cuando terminé el servicio militar no quería continuar con la vida, no veía el sentido de continuar con la vida que un poco había proyectado para mí, que era estudiar ingeniería química y trabajar de eso. Y ahí me puse a trabajar, trabajé en una disquería y me puse a dibujar más seguido. Y un poco me encontré dentro del mundo del arte casi por casualidad, digamos. En un momento se me ocurrió llevar a enmarcar unos dibujos para ver cómo se veían enmarcados. Y en la marquería me preguntaron si eso era para el salón de Rosario. Yo no tenía idea de qué era eso. Digo, ¿qué es un salón? Entonces ahí me contaron y digo, no, esto es para mí, pero voy a averiguar y tal vez haga unos dibujos para el salón. Y eso hice unos dibujos que presenté un poquito tiempo después en el Salón de Artistas Rosarinos, que se hacía en esa época en el Catañino, y gané el segundo premio en dibujo, inesperadamente para mí. Lo cual significó que una obra mía fuera adquirida por el museo, que todavía está en la colección del museo, y que yo le perdiera todo respeto al museo, porque dije, yo que recién empiezo y ya estoy en la colección, evidentemente esto es cualquier cosa. Pero ahí me encontré, digamos, me acuerdo que en la noche de la inauguración, de la entrega del premio, después el director del museo organizaba una cena en su casa con los demás artistas y gente invitada. Yo no conocía absolutamente a nadie. Y todos me preguntaban de quién era hijo. Porque era como tradicional en esa época de que alguien joven que empezaba en arte pertenecía a una familia de artistas o relacionados con el arte, digamos. En mi familia no había nadie, ni siquiera que tuviera un cuadro en su casa. Y ahí empecé como a introducirme en el ambiente y a decirme, bueno, ahora soy un artista, porque hay una obra mía en el museo, digamos, tengo que de alguna forma justificar eso, ¿no? Entonces empecé a tomármelo más seriamente. En ese momento yo había empezado, por recomendación de un amigo, había empezado a hacer tomar unas clases de color con Eduardo Cerón, que también me recomendó, digamos, cosas, o sea, qué hacer con la plata del premio, que no era mucha, pero bueno, que le invirtiera en materiales y en armarme un taller, me dice, comprate un caballete, hace tal cosa, bueno, y seguí su consejo, digamos, y empecé a comprarme libros de arte y asistir a muestras, y de golpe me metí, digamos, dentro de un medio en el que nunca había pensado en estar, digamos. Y se fue convirtiendo en algo que me apasionó de alguna forma, sin haberlo pretendido, ¿no? Muy bien, Daniela. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o... Sí, me quería consultar. Independientemente de los momentos que uno tiene estado de ánimo por cuestiones externas, ¿no? En el proceso creativo que vos tenés, desde que tenés la tela en blanco hasta que la terminás, ¿hay un digamos, estado de ánimo estándar que vos vas pasando a medida que
va progresando la obra. Digamos, no conozco digamos, cómo es el proceso. No, varía mucho, sí, intervienen mucho cuestiones externas en muchos casos, pero sí, hay como momentos, hay como un momento de felicidad cuando siento que logré el boceto de la imagen que quiero hacer, que siento que eso va a funcionar y comienzo a trasladarlo a la tela. Entonces ahí es como que después hay un momento de incertidumbre en que siento que está buena la idea, está buena el boceto que hice, pero no voy a ser capaz de pintarlo. Entonces es como que luego recupero un poco y hay un momento que es decisivo para mí, que es el momento en que yo despinto la tela, donde interviene mucho el azar, porque en ese proceso que yo intervengo sobre el cuadro depende de mi estado de ánimo, depende de la energía con la que yo trabaje sobre la tela, depende de las condiciones ambientes, de humedad, de temperatura, que hacen que el solvente actúe de distinta forma. Y después de esa especie de destrucción que yo hago, cuando veo lo que quedó, ahí sé si funcionó, si va a ser un buen cuadro o no va a ser un buen cuadro, aunque falte un montón después, aunque ahí falte después un gran trabajo de reconstrucción. Pero en ese momento es cuando me doy cuenta de que las cosas funcionó, digamos, que lo esencial logró sobrevivir a la catástrofe. Y ahí digo, bueno, sí, vamos por el buen camino. Y después cuando termino el cuadro, un poco me deprimo porque siento que no llegué a donde querría haber llegado. Pero como ya sé que eso me pasa siempre, y que después, años después, voy a mirar ese cuadro como ejemplo de lo bien que hacía las cosas antes y ahora ya no las puedo hacer, entonces, bueno, no me preocupo. Una pregunta, recién hablaste de, ya sabes cuándo va a funcionar, cuándo llegaste al resultado que querías. ¿Qué pasa cuando no llegas? ¿Qué haces cuando no lo tienes? No me pasa demasiado últimamente. En general o lo destruyo, digamos, o vuelvo a empezar de cero, si el material da para empezarlo nuevamente. Lo que sí ahora soy muy cuidadoso de que no salga un cuadro de mi taller si no estoy convencido acerca de él. Me pasó... Creo que bueno, me ha pasado más de una vez, pero una vez pasó con uno que estuvo en una muestra, justamente en esa muestra del Banco Patricios, salió publicado en el catálogo de la muestra y cuando volvió el cuadro a mi casa no me convencía, dije no, hay algo acá que no está y lo destruí. Así que quedó solo la foto del cuadro. Pero en general trato de que no pase eso, de que no salga de mi taller si yo no estoy convencido del cuadro. Por más que haya alguien que haya ido al taller y diga, pero yo quiero este cuadro, no. O sea, si no me convenció a mí. Pero no me pasa mucho. En general puedo rectificar durante la marcha, digamos, ¿no? Y en el peor de los casos, que cuando después de ese proceso de despintado no me convence, bueno, vuelvo a empezar, porque igual hay algo ahí que sí, que funciona. Entonces a lo mejor, bueno, demora más tiempo, pero llego al cuadro.
Después siempre hay como una suerte de disconformidad al final y digo, bueno, el próximo cuadro será mejor. Y eso es lo bueno. Sé que nunca he pintado el cuadro que querría haber pintado, digamos. Siempre tengo la expectativa de que algún día voy a llegar a eso. Bueno, eso te lleva a seguir pintando. Claro. Y cuando decís lo destruí, ¿qué hiciste con el cuadro? Lo destruí físicamente, lo rompí todo. Mucho peor que el otro de pisar. Sí, no, rompí la tela. Sí, hay algunos otros que hubiera querido destruir, pero los vendí, porque antes de poder destruir, lamentablemente. Bueno. Bueno, gracias a todos por escucharme decir tantas pavadas y por la paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.